Carlos Echepare. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, por suerte. ¿Vos? Preocupado, Silvio, preocupado. ¿Preocupado por Fundamentalmente, nosotros o por ustedes allá? preocupado, particularmente hoy estoy preocupado por la gente de Suipacha. No me Fíjate vos lo que te voy a digas. decir. Sí. Allí hay un señor que cumple 85 años hoy y me dicen que está tirando la casa por la ventana con todo el pueblo, ¿viste? Y eso no se No puede se hacer. puede, no, claro, estamos en cuarentena. Te voy a dar el nombre, se llama Roberto Melo. Claro, tiene No un me hijo digas que muy es particular. el papá de Martín Claro, Melo. claro, el papá de Martín. Pero a los 85 no puede andar jodiendo así. Y no. Se tiene que cuidar, está en etapa de riesgo, ¿viste? Todo eso. Pero bueno, me dicen que hoy hay fiesta total en Suipacha. Así que la paga Martín, además, me dijeron, con lo cual La es saber paga, que. y pregunto otra cosa, ¿asiste Martín a la No, no, fiesta? no, no, porque Martín se cuida más que el padre, fíjate vos. En realidad, con el argumento de la cuarentena, Para no llevar regalo cualquier cosa, ¿eh? ¿Te diste cuenta vos, hace no? cualquier Sí, cosa, sí. cualquier cosa. Sí, Bueno, y dudo Silvio. mucho que haya bancado la fiesta, realmente. Lo pongo en duda. No, la fiesta es hoy, así que veremos. Bueno, Veremos, después la va a bancar. Pero yo me imagino que va a ir la policía, los va a meter a todos presos, pues no puede estar así. Me imagino un que. cumpleaños que termina todo entre rejas después. Sí, sí, menos don Roberto, que don Roberto a los 85 no lo pueden poner en cana, ¿viste? Es domiciliaria. Como vudú, arresto domiciliario. Es domiciliaria, imagínate, si Vudú está en Sí, cana domiciliaria, con 85 va a quedar obviamente. domiciliario. Bueno, te cuento. No, por acá las cosas, bien, por ahora bien. Estamos en el proceso de liberación cada día más. Yo te diría que, excepto por la imposibilidad que existe de moverte de una provincia a otra, poco a poco se va volviendo a la normalidad, una normalidad limitada a algunas cuestiones, pero la gente por ahí se desborda, ¿no? Pero por otro lado, ten en cuenta, por ejemplo, que ayer se anunciaron desde el Banco Central de España algunos datos que dieron por tierra con las estimaciones que ya eran pesimistas respecto al futuro de la economía española en este caso. Acá se hablaba de una caída del Producto Bruto para este año del 3 al 6%. Ayer el Banco Central de España dijo que mínimo va a ser el 9% y podría llegar al 12 o 13% de la caída de este año del Producto Bruto en España. Pero por otro lado, ayer también la dueña de Europa, Angela Merkel, junto con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunciaron o propusieron otro plan, van muchos, ¿no?, de salvataje para la Unión Europea de 500.000 millones de euros, no reintegrables, es decir, le van a dar crédito a los países para que los países los distribuyan entre los sectores más necesitados a fondo perdido. Y básicamente aumentan la masa monetaria con la emisión. Repartan y no devuelvan. Repartan y no devuelvan, esa es un poco la salida, una de las tantas que tiene la Unión Europea previstas ahora, y veremos qué dicen los demás países, pero la idea es, inclusive si es necesario, contraer deuda para poder pagar para poder tener esos fondos para redistribuir entre los países. Por supuesto, esto se acerca mucho más a la posición de los países como España, como Italia, como Portugal y como Grecia, que son los más necesitados, y si le dicen esto, imagínate, me parece que rápidamente van a agarrar, ¿no? Pero bueno, vos comparás este tipo de ayudas, lo ves por el lado de Estados Unidos, lo ves por el lado de aquí de Europa, y lo comparás con lo que pasa en otros países como nosotros y te cuesta, ¿no? Sí, Ayer porque acá hablábamos. lamentablemente, Carlos, toda esa emisión termina yendo a la inflación, lo cual es como el perro que se muerde la cola. Allá tienen otra estructura, tienen otra salud financiera, económica, y por ahí la posibilidad de manejo es distinta. Aparte, la capacidad productiva de esos países, una vez que termine lo de la pandemia, esperemos que termine pronto, es mucho más rápida que la que podemos tener nosotros acá. Bueno, otra cosa también para señalar, Silvito, es que acá ha habido aumento de precios en estos días, eso también hay que destacarlo, aumentos de los productos frescos, sobre todo las verduras y ese tipo de cosas. ¿Sabés por qué? Porque no hay mano de obra para levantarla. Claro. Normalmente la mano de obra para levantar en esta época las determinadas frutas, como pueden ser las cerezas o las frutillas
o los espárragos, ese tipo bueno, muy característico de toda esta zona, es mano de obra extranjera, proveniente de algunos países de África o de América Latina. Y esa mano de obra no ha podido acceder este año. Son normalmente jornaleros, como se les dice acá, que vienen a trabajar durante 3 o 6 meses y después, con los euros que juntan, se vuelven a su país. Los famosos trabajadores golondrinas para nosotros. Que tendríamos nosotros, claro. Este año no han podido venir, entonces no se ha podido recoger toda esa cantidad de fruta y verdura y esos productos se están encareciendo y se habla desde principios de año hasta ahora de un crecimiento del 5 al 6%. Pero la razón es esa, ¿no? Habrá que ver qué pasa en las próximas semanas con ese tema, si eso impacta en la inflación. Te recuerdo que la inflación del primer trimestre fue 0,1%. Sí. Es decir, que bueno. Y acá, por lo que estuve viendo, el índice de precios, por lo menos acá el IPC, lo que sería nuestro IPC, tiene una composición en donde la canasta alimentaria tiene mucha menos gravitación de lo que tiene en Argentina, porque acá está como más distribuida, ¿no? En otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, un ejemplo muy rápido te doy. El auto no es un artículo de lujo, sino que es un artículo, como me dieron alguna vez un ejemplo, es como la heladera de tu casa. El que no tiene auto no tiene heladera. Es lo mismo. Ese tipo de comparaciones te hago para que se entienda. Pero bueno, son distintas situaciones. Sí. ¿Querés que hablemos un poco? Sí, te aporto un dato acá de la Argentina, que seguramente ya lo tenés, que producto de toda esta pandemia extienden la prohibición a las empresas para despedir personal y congelan tarifas además, de cable, sí, de telefonía, de luz, de gas, etcétera. Bueno, ahí tenés otra situación muy distinta, ¿no? Acá no hace falta congelar nada porque no suben, claro, esas tarifas. Te contaba los otros días que hubo una baja muy fuerte en el precio de los combustibles como consecuencia de la caída del precio del petróleo. Y me parece que a ninguna empresa de telefonía celular, que creo que es la misma que está en la Argentina, acá no hay mucha diferencia, pero acá, me refiero a Telefónica completamente, acá no se le ocurriría aumentar los precios porque el problema que se le arma es bastante complicado en esta situación. Cuanto más necesita la gente ese tipo de servicios. Sí. A todo lo contrario, lo que acá quedó en evidencia es que hay zonas en donde las compañías privadas no llegan por una cuestión de rentabilidad y bueno, y esas zonas el Estado ha prometido que en los próximos 90 días, de los cuales ya se han cumplido la mitad, creo, va a poner todos los servicios necesarios, sobre todo de Internet. Hay lugares donde la señal de Internet no llega. Sí, vos sabés que acá, y me parece muy interesante, el decano de la Universidad de Buenos Aires dijo que se debería declarar de servicio público el tema de la Internet, teniendo en cuenta que hoy por hoy, sin aulas habilitadas, los chicos y los jóvenes, los no tan chicos, tienen únicamente acceso a la educación a través de la Internet. Digamos, la Internet como vehículo necesario e imprescindible. Y hoy, lamentablemente, no todos los estratos sociales en la Argentina están en condiciones de contar con este servicio, ¿no? Yo tengo una estadística que me han pasado y que en algún momento la vamos a mostrar, Silvio, de la cantidad de lugares en diferentes zonas, ¿no? En los cuales tienen buena señal de Internet y en los cuales no tienen absolutamente nada en lo que es la Argentina. Y te asombrás, porque si mal no recuerdo, estoy visualizando el gráfico que tengo, un gráfico muy bien hecho, no llega ni al 50% del campo, digamos, de lo que sería el campo, ¿no? Y muchas veces se pretende que saquen carta de porte, que hagan trámites de la FIP y demás con Internet, y hoy no tienen ni que hablar de señal telefónica, porque no tienen señal. Carlos, ¿me permitís hacer una pausa breve? Dale, dale. Cortita, muy breve. Seguimos charlando después de la pausa con Carlos Echepare. Ya regresamos. 9:15 en la mañana de este martes 19 de mayo para seguir conversando con Carlos Echepare. Carlitos. Silvio, te cuento novedades. A ver, no sé si se enteraron que además de los $45 el barril, al petróleo le sacaron los derechos de exportación. Se publicó hoy la norma en el boletín oficial por la cual, además de asegurarle los $45 por barril, se le sacan los derechos de exportación al petróleo mientras el precio del barril esté por debajo de los $45. Y lo que se le pide a cambio es que no despidan personal y que hagan inversiones.
Si al campo le dieran todo eso en las mismas condiciones, yo me imaginaba lo que podría hacer los productores con todo eso, ¿no? Es decir, me parece que el trato desigual sigue siendo una norma de los gobiernos argentinos respecto del campo. Ayer hablábamos del tema de los créditos una vez más, también hablábamos del tema de la especificación de los contratos y volvemos a aclarar lo que dijimos ayer. Lo que ocurría habitualmente, Silvio, es que cuando vos hacías una operación de venta en dólares, operación forward, normalmente vos le entregabas la mercadería al exportador y el exportador no te exigía que especifiques enseguida, te podías tomar un tiempo. Fundamentalmente porque el productor por ahí no necesitaba el dinero, bueno, por diferentes razones y prefería mantener ese valor en dólares una vez entregada la mercadería. Lo que te están exigiendo los exportadores ahora, no todos, pero la gran mayoría, se está generalizando el tema, es que lo que ya entregaste y tenés para cobrar lo tengas que especificar. No te dan más ese plazo de gracia, digamos. ¿Están en su derecho? Sí, están en su derecho de hacerlo. Lo raro es que nunca lo hicieron y lo hacen justo ahora. Ahora, eso es distinto, como explicábamos ayer, de las operaciones forward que todavía no entregaste la mercadería. Cuando vos no entregaste la mercadería, suponete, vendiste una soja julio-agosto y todavía no la entregaste y ese valor está en dólares, no te pueden obligar a especificar nada. Eso está claro, hasta que vos no entregues la mercadería, se cumpla el contrato y ahí sí, por supuesto, te van a decir, bueno, entregaste, especificá y te pagamos. Entonces son dos situaciones distintas para que se tengan en cuenta. Respecto a los requerimientos de la AFIP que están llegándole a todo el mundo y que son de manera anticipada a lo que estaba previsto, bueno, está también dentro de las prerrogativas de la AFIP. El tema es que la están mandando mucho antes de lo que estaba previsto. Normalmente esos requerimientos llegan en septiembre-octubre. Es una forma de apretar y bueno, cada uno que lo tome como quiera. Pero una necesidad de recaudar, ¿no? En este contexto. No, porque ahí te están pidiendo la declaración. La declaración, lo que vas a hacer, claro. De lo que hiciste y demás. Es decir, pero es una forma de apretarte para decirte que estamos controlando. Ahora, está dentro de las potestades de la AFIP también. Por eso te digo, todo depende cómo cada uno quiera interpretar las cosas que están haciendo determinados sectores del gobierno. Yo insisto, a ver, hay algunos sectores de la cadena agroalimentaria que siguen siendo beneficiados o se intenta beneficiarlos con este tipo de situaciones. Eso está claramente determinado y tiene que ver fundamentalmente con capacidad. A ver, que se entienda, ¿no? No los estoy cuestionando porque en realidad cada uno está en este negocio para defender su negocio, que eso es lo que hay que entender, es decir, cada uno trata de hacer el mejor negocio posible y defender su negocio de la mejor manera posible. Lo que muchas veces me duele es que los productores no se den cuenta de cómo se debe defender su negocio. Lo que significa la capacidad de lobby de determinados sectores. Mira, ayer un productor me hacía acordar, después de escucharnos este comentario que hacíamos ayer, ¿te acordás? Me mandó a decir algo que es cierto. Cuando en diciembre pasado, en la provincia de Tucumán, ¿te acordás? Que fueron todos los gobernadores y demás a reunirse con el entonces, creo que era recién electo, todavía no había asumido presidente Alberto Fernández por gestión del gobernador Alperovich y todos los demás. ¿Te acordás de eso? Que fueron los aviones y todo ese show que se montó ahí. Bueno, de la cadena agroalimentaria había solamente dos o tres personas. Las 2 o 3 personas eran del mismo sector, si querés, que eran sectores de la demanda. No había nadie de la producción, ¿entendés lo que te digo? Es decir, ahí es donde la cosa cambia, en la vinculación con el poder, en la capacidad de lobby y en el conocimiento del negocio. Yo insisto siempre, esto yo sé que no les gusta que lo diga, pero los productores tienen un excelente conocimiento de todo lo que es tranqueras para adentro. De todo lo que ocurre de tranqueras para afuera, su conocimiento es muy acotado. Y entonces es muy fácil madrugarlos, digamos así, decir. Y entonces en ese sentido les cuesta este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces con la cuestión ya resuelta, como fue lo de los créditos, como fue lo de la AFIP, como es esto de, bueno, especificame el contrato, ya está. Es decir, ya volver atrás sobre eso es muy difícil. Como fue, por ejemplo, ¿te acordás durante la época de Macri que tanto peleamos porque le dejaron al productor operar en dólares? ¿Te acordás? Inclusive el Ministerio de Agricultura de aquel momento, también con Echeverre, sacó una norma y todo, y nunca le dieron pelota. nunca la pudieron hacer cumplir. Es el día de hoy, si querés, que la norma sigue vigente y no se cumple.
y no se cumple. Bueno, eso respecto a las cuestiones internas. Respecto a lo que tiene que ver con el mercado internacional, que es lo que por ahí de pronto más interesa para ver cómo evoluciona. Ayer hay una buena noticia que también vamos a decirla. Creo que bajó un poco el dólar marginal, ¿no? Sí, bastante. Así como sí, 10 pesos me dicen que bajó. Bueno, Sí. también estamos en 127, 128. Sí, no cerca de los 130, pero claro, estuvimos cerca de los 140, ¿no? Claro, cambió la tendencia y eso es buena. Pero te decía, ayer hubo una recuperación de la soja en el mercado internacional como consecuencia de que China sigue comprando soja, China está recomponiendo stocks, algo parecido pasa con el maíz, pero en menor medida. También hubo una suba en el precio del petróleo. No hubo un comportamiento similar para el trigo, tiene que ver esto con la presencia fundamentalmente de Europa y particularmente de los países del Mar Negro vendiendo trigo muy barato, relativamente a lo que lo pueden vender otros países. Y después del cierre del mercado, como siempre los lunes, se conoció el informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre la situación de los cultivos, fundamentalmente soja y maíz, que es lo que más nos interesa. El maíz mostró un avance de la siembra del 80%. El mercado esperaba un poquito más, pero de todas maneras 80%, el año pasado a esta altura estaba en el 70%. Y en el caso de la soja, 53%, también el mercado esperaba un poquito más, pero el año pasado a esta altura, perdón, en el promedio de los últimos años estaba en el 38%, es decir, avanza mucho la siembra. Ahora, yo sigo pensando que cuando termine la siembra de soja y de maíz, nos vamos a encontrar con un traslado de área que se suponía se iba a sembrar de maíz respecto a que pase a soja, ¿no? Así que a prestarle atención a esto, sobre todo por la relación de precios. Cuando vos mirás Chicago, la relación de precios normal, digamos, entre el precio de la soja y el precio del maíz es 2,1, 2,2 a 1, soja respecto de maíz. Hoy está en 2,5 a 1, es decir que tiene mucho más valor la soja que el maíz. Yo creo que eso, a último momento probablemente muchos productores americanos o de Estados Unidos cambien y algunos me decían se está devolviendo semilla de maíz de algunos productores. Entonces, en ese contexto me parece que es posible que esto pase. Y otro tema para el final. La logística, por supuesto, del río Paraná sigue muy complicada por la bajante y ahora se suma un tema que habrá que seguirlo de cerca, que todavía creo que no pasó, por lo menos hasta hace un rato no había nada en concreto, pero en los prácticos, que son los que ingresan los barcos, ¿sabes? Los que ayudan a que ingresen los barcos, se dio un caso de coronavirus. Upa. Y hay un pedido de la Asociación de Prácticos para que los barcos y sus tripulantes hagan 14 días de cuarentena. ¿Te imaginas que si cada barco que entra a la Argentina con sus tripulantes para cargar tiene que hacer 14 días de cuarentena, se va a complicar un poquito más todavía, si se quiere, la logística? Veremos cómo sigue la negociación, pero ese es el pedido de los prácticos que han hecho hoy, con lo cual no solo se complicaría, sino que se encarecería aún más. Súmale la bajante del río, súmale todo eso y sería muy complicado, ¿no? Sí, bueno, era una cuestión previsible esta. También se está viendo algo en la industria frigorífica. Se conoció el fin de semana un caso de coronavirus en Santa Julia. 10 personas, 10 trabajadores están en cuarentena, pero el frigorífico reabrió a la actividad de faena. Así que bueno, siempre atento con esto que puede traer más novedades, teniendo en cuenta, no digo la espiralización porque no la hay, pero sí el incremento de casos en la Argentina, donde además entramos en una etapa, pensando en el almanaque, propicia lamentablemente, digo esto, ¿no?, para que se potencien los casos, lamentablemente, ¿no? Bueno, el antecedente de lo que pasa en Córdoba es preocupante, ¿no? Porque Sí. Córdoba, que aparentemente venía bastante bien, ahora ha tenido que dar marcha atrás. Acá, por suerte, te lo comento, porque que estamos hoy es el segundo día sin muertos aquí en la provincia, en Navarra. Es el segundo día prácticamente sin ingresos a los hospitales. Y en toda España fue el primer día ese fue el día más bajo de toda la etapa esta, con solo 83 muertos. Te digo solo 83 como si fuera una cosa menor, pero veníamos de números bastante más altos. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, ojalá Dios quiera que siga aflojando el tema, ¿no? Te mando un abrazo. Sí. Con clima mucho más benigno, ¿verdad? Claro, bueno, por eso entra en una mejor etapa para combatir la pandemia allí. Todo lo contrario a lo que pasa aquí en el hemisferio sur. Carlitos, nos reencontramos mañana, si te parece. Un abrazo grande, Silvio. Saludos. Igualmente. Carlos Echepare, gerente de noticias de Canal Rural, en esta mañana de Mercado Visión. Ahora, pausa, muy breve, ya regresamos.